creo firmemente que Dios hoy nos dará lengua de sabios y oídos de entendido. Creo firmemente que la presencia del Espíritu Santo de Dios hoy ministrará a nuestro espíritu. Usted debe preparar su espíritu hoy para recibir esta enseñanza, esta palabra que es bendita para siempre, esta palabra que es viva y es eficaz. Y dice la palabra de Dios que es más cortante que espada de dos filos. Quiero decirle que antes de yo darle o ser ministrada o venir a ministrarle a usted la palabra, Dios ya ministró a mi espíritu con esta palabra. Así que yo quiero que usted le diga a la persona que tiene a su lado: por favor, no me hables, no me distraigas, porque el Señor me va a hablar en esta mañana. ¿Quién le va a hablar en esta mañana? El Señor. El tema de esta mañana se llama: el quebrantamiento trae una muerte voluntaria. El quebrantamiento trae una muerte voluntaria. Lo que usted veía allí en esa obra de teatro, ahí había o faltaba en ese joven quebrantamiento. Y Dios tuvo que venir a él a desmenuzarlo. Cada martillazo que Dios le estaba dando a ese joven era un desmenuzamiento. Y se lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 21, 44 dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Preste atención y no se distraiga, porque Dios le va a hablar. Usted tiene una persona al lado, dígale: no me hables, dígale otra vez. Atamos todo espíritu de distracción. Yo veo de aquí lo que usted no se imagina. Y el Espíritu Santo de Dios te va a hablar. Y yo te voy a decir más. Si tú prestas atención, descansa en el Señor. Él tiene cuidado de todo, iglesia. Si tú prestas atención, tú vas a ser libre hoy en el nombre de Jesús. Mire, créamelo, porque hay muchísimas cosas en nuestras vidas que deben ser quebrantadas, muchísimas. Pero si nosotros no nos quebrantamos delante de la presencia de Dios, Dios nos va a desmenuzar. ¿Y usted qué prefiere? Le pregunto antes de seguir el tema: ¿ir a quebrantarse o que Dios lo desmenuce? ¿Qué prefiere? Entonces dice la palabra de Dios que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Fíjese, el quebrantamiento es voluntario. Yo voy a la presencia de Dios. El quebrantamiento es voluntario. Yo voy a la presencia de Dios y yo reconozco delante de Dios que tengo altivez, orgullo, todo lo que le decía Dios a ese joven que tenía. Yo voy. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ir a la presencia de Dios solamente que a pedirle a Dios lo que necesitamos, entre comillas. Pero hasta que usted no le diga a Dios, hasta que usted no le diga al Espíritu Santo, hasta que usted vaya voluntariamente quebrantado delante de la presencia de Dios, a decirle a Dios: Señor, yo todavía soy altivo. Señor, yo todavía soy arrogante. Señor, yo todavía hay prepotencia, hay altivez en mí. Hasta que usted no se lo diga, Dios no te va a entregar las riquezas de su gloria. Dios no te va a dar, no va a haber mucho aplauso. No vine preparada para que usted aplauda. Vine preparada para que
su espíritu sea quebrantado en esta mañana voluntariamente. Créame que estuve toda la semana orando este mensaje, porque nada fácil pararse aquí a confrontar a la gente. Nada fácil recibir la palabra de Dios para que yo en primer lugar sea quebrantada. Y dice que el quebrantamiento es voluntario. Usted va a la presencia de Dios y usted reconoce su pecado. Y yo le decía la semana pasada que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia de parte de Dios. Eric, creo que tiene mucho volumen, bebé. Alcanzará misericordia. Pero dice, pero el desmenuzamiento viene cuando la persona no se quiere quebrantar. El desmenuzamiento. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice en una versión de Reina Valera, dice, el que cayere sobre esta piedra. ¿Quién es la piedra? Jesús es la roca inconmovible. El que cayere sobre él, el que va delante de la presencia de Dios, amén, dice, será quebrantado y desmenuzará a cualquiera sobre quien en ella caiga. Otra versión dice, Dios habla hoy, si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Y dice otra versión, si la piedra, que es Jesucristo, cae sobre alguien, lo desmenuzará, lo pulverizará, dice otra versión. Entonces nosotros tenemos que aprender a prestar atención a lo que la palabra de Dios nos está indicando, a lo que la palabra, a la instrucción que nos está dando la palabra de Dios. Yo llevo ese pecado, yo llevo esa debilidad delante de la presencia de Dios y yo reconozco que tengo, que yo necesito que me sea quitado, porque ese pecado me va a destruir. Ese pecado te va a dañar. Ese pecado no te va a permitir alcanzar bendiciones que Dios ya tiene preparadas para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, encontré una explicación de qué significa desmenuzamiento. Y lo decía de esta manera. Desmenuzamiento es cuando tú agarras un pedazo de carne que es para esmechar, que usted sabe que es dura, ¿verdad? Y usted la agarra y la mete en la olla de presión por 1 hora para que se ablande. Fíjese la presión que puede sentir esa carne allí en esa olla. Pero resulta que usted va a la hora, abre la olla de presión, la saca, y cuando usted la saca, esa carne sigue dura. ¿Sabe qué hacíamos? Me acordé de mi abuela. ¿Sabe qué hacía mi abuela? Agarraba una piedra con una tabla. ¿Y qué hacía? Los que hacen lo mismo que mi abuela. Eso es desmenuzamiento. ¿Y sabe qué hace después? ¿Qué hace eso? Usted agarra la carne y ¿usted qué hace? Usted la vuelve polvo. Yo conozco a una que está por allí que la agarra y la mete en agarra la licuadora, Isabelita, la batidora, y la pone así chiquitica. ¿Sabe todo el proceso por el que Dios permite que una persona, que un cristiano pase desmenuzándolo? Porque sencillamente no le ha dado la gana de ser convertido. Porque a ese cristiano que vive metido en la iglesia se complace estar en esa debilidad, seguir en ese pecado. Y Dios dice en su palabra: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere
lo desmenuzará. Ahora yo le voy a hablar de un hombre llamado Jeremías. En Jeremías 15, del versículo 18 en adelante, dice que Jeremías le hace una pregunta a Dios. Y dice: ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? Vea lo que le dice Jeremías a Dios. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta. Realmente, me decepciona. Eres como un arroyo seco, como un pozo sin agua. Jeremías le estaba echando la culpa a Dios de que su vida no había sido restaurada. Usted se está ubicando en la obra de teatro y el joven no quería, y metido en la iglesia, y el joven no quería, pero Dios tuvo que desmenuzar al joven. Dios tuvo que agarrar un martillo con un cincel y darle duro para quitarle toda esa mugre que tenía. Pero ¿sabe una cosa? Jeremías le estaba echando la culpa a Dios de que él no había sido restaurado de las heridas de su pasado. Él estaba constantemente, iba a la presencia de Dios y le reprochaba a Dios que por qué su vida seguía igual. Yo cuando leí esto, yo dije: wow, Jeremías era fuerte hablándole a Dios. Y ¿sabe algo? Dentro de las iglesias de Jesucristo hay muchísima gente así, herida con cosas del pasado, dañada todavía con cosas del pasado. Y dice el versículo 18 que Jeremías le decía: Señor, ¿por qué tengo aún heridas que no han sido sanadas? Mire, Jeremías amaba a Dios. Jeremías servía a Dios, era un profeta de Dios. Y Jeremías todavía seguía arrastrando con cosas del pasado. Jeremías todavía seguía reprochándole a Dios. Y dice el versículo 19 que Dios le dijo: Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. Fíjese lo que le dijo. A mí me causó ruido la respuesta de Dios para Jeremías. Si tú te conviertes, Jeremías, si tú te conviertes, entonces yo te restauraré. Porque él estaba esperando que Dios lo convirtiera. Y la palabra de Dios es clara. La conversión es un trabajo que te corresponde a ti. Tú eres el que tienes que venir voluntariamente delante de la presencia de Dios y quebrantarte. Mire, agarre toda esta semana haga una lista. Cómprese una resma de papel y coloque allí todo lo que a Dios no le agrada de usted. Colóquelo. Y luego te sientas y le dices a Dios: Señor, yo tengo esto, yo soy esto, yo tengo aquello, yo renuncio a esto, yo quebranto esto, yo le digo a esto que salga de mi vida. Porque no vas a recibir la plenitud de Cristo hasta que no te quebrantes, iglesia, hasta que no haya en ti una muerte voluntaria. Y él le dijo: si tú te convirtieras, si tú rompes con todo tu pasado, si tú desechas toda esa vieja naturaleza, si tú echas a un lado a ese viejo hombre, si tú lo desechas, si tú lo echas a un lado, Dios le estaba diciendo a él, a un hombre nacido de nuevo. Dios no le estaba diciendo a un mundano incircunciso, a uno que había rechazado a Dios, a un inconverso. Dios no le estaba diciendo eso. Dios se lo estaba diciendo a un hombre que había nacido de nuevo, entre comillas.
pero él no se había convertido. Dice, porque hasta que tú no te conviertas, no rompas con todo el pasado, no experimentarás la plenitud de Dios. No lo vas a hacer. Vas a seguir echándole la culpa a tu mamá, a tu papá. Mire, y hay una diferencia entre lo que es redención y la conversión. Fíjese, la redención viene de Dios. Ve, usted no puede salvarse. Usted no puede salvarse. La redención viene de Dios. Usted, una vez que Dios derrama sobre usted la sangre de Cristo, usted es una nueva persona. Amén. Pero vea lo que dice en Juan 3. Jesús le dijo a Nicodemo: el que nace de nuevo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es que nuestra vida pasada quede en el pasado. Es desechar toda inmundicia, todo pecado, desecharlo. Ya no volver de donde Dios me sacó. Dice la palabra de Dios que Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a una luz admirable. Pero ¿por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué mi vida sigue estancada? ¿Por qué? Porque hay áreas en mi vida. Diga, porque hay áreas en mi vida que deben ser quebrantadas. Amén. Y dice la palabra de Dios que la conversión le pertenece a usted y a mí, no a Dios. No le pertenece a Dios. Muchos están esperando que Dios los convierta, y eso es falso. Si te convirtieres, le dijo, si tú te convirtieres, yo te restauraré, le dijo Dios a Jeremías. Usted debe trabajar. Iglesia, vea, necesitamos multiplicarnos. Necesitamos ser fructíferos en nuestros hogares. Necesitamos ser fructíferos en nuestro trabajo, en nuestro empleo. Necesitamos dejar y desechar cosas que veníamos practicando. Tenemos que hacerlo. Mire lo que dice Romanos 12:2. Dice: no te conformes a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dice: no te conformes con lo que este sistema te ofrece. No te conformes. Llegaste a Cristo. No te conformes al sistema con el que estamos viviendo. No podemos seguir siendo aquí cristianos y allá afuera mundanos. No podemos. Tenemos que seguir una sola línea. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que poner, si va a aplaudir a Dios, apláudalo. Las iglesias están llenas de personas que tienen años en Cristo y aún no se han convertido. Siguen pensando igual, siguen hablando igual, siguen tratando a la gente igual. Roban, matan, son envidiosos, orgullosos, altivos, arrogantes. ¿Qué les parece si cantamos un ratico? Porque como que está fuerte la cosa. Es fuerte, ¿verdad? Predicar así. Y le dijo: ¿por qué sigues así?
le dijo Dios, yo no soy el culpable, le dijo Dios a Jeremías, de que tú estés como estés. Yo no soy el culpable. Yo no soy el culpable que las cosas no te estén saliendo como tú quieres. Algo debe haber en ti que no estás haciendo bien, que las cosas no te están saliendo bien. Algo, iglesia. Mire, esto no es un juego. Jesucristo está preparando a su iglesia porque su venida está así, próxima. Y como estamos, no nos podemos ir con Él. Pero Él quiere que aquí en la tierra, nosotros tengamos paz, gozo, que el fruto del Espíritu Santo sea mi bandera, que el fruto del Espíritu Santo sea mi estandarte, que en mí haya amor, paz, gozo, bondad, fe, benignidad, templanza, que yo camine y haya la situación que haya y yo tenga paz, porque quien sostiene mi mano, quien sostiene a mi familia es el Todopoderoso. Amén. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué sigue siendo el mismo? Y yo colocaba aquí, porque mis padres me rechazaron. Si te convirtieres. ¿Por qué sigues así? Porque tengo traumas de niño. Mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí nadie puede tener más traumas de niño que yo. Y no tiene nada que ver con el tema. Pero nada más le voy a decir esto. Mi mamá me parió y a los 5 días me regaló la vecina y arrivederci. Y la palabra de Dios dice, porque se lo dijo Dios a Jeremías, si te conviertes, si desechas toda esa porquería, si sueltas todo ese pecado, si empiezas a echar para atrás y te das cuenta de que lo que estás viviendo es porque tu mamá, tu papá, o tu abuela, o tu abuelo, o tu bisabuela, o alguien lo tenía. Pero como yo estoy en Cristo, yo empiezo a renunciar a toda esa porquería generacional. Hay que trabajar. Usted no puede seguir siendo un cristiano por serlo. Usted tiene que sentarse y examinarse y evaluarse y ver de dónde viene su familia, su papá, su mamá, su abuela. Y estas fueron una de las primeras cosas que yo hice cuando Dios me llamó a pastorear. Gracias a Dios conocí al líder Leonardo y me habló de liberación, de autoliberación. Vea, le voy a decir algo, porque esta es otra excusa que le voy a quitar ahorita mismo a usted. No, pero es que nadie en la iglesia me ha dicho paseme liberación. No, si nadie en la iglesia te ha dicho, porque donde yo estaba, a mí nadie nunca me habló de liberación. Pero hay algo que se llama autoliberación. Y cuando yo aprendí lo que Leonardo me enseñó, yo empecé en mi cuarto sola. Y mi mamá era esto. Y a mi papá no lo conozco, pero por si acaso, destruyo esto. Y renuncio a esto. Y Dios comenzó a levantarme. Porque era necesario que para yo estar aquí parada un día, yo tenía que tener autoridad moral para hablarle a usted. Era necesario. Yo necesitaba pasar por ese proceso. Jamás nadie me habló del quebrantamiento. Jamás nadie me habló del desmenuzamiento. Conocí todo esto cuando Dios me llamó a pastorear. ¿Y sabe algo, iglesia de Jesucristo? Dios no va a hacer nada por ti que usted no quiera que Él haga. Dios no va a hacer nada. Mateo 3:8 dice: haced frutos dignos de arrepentimiento.
Otra versión dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han convertido a Dios. Se han convertido. Te corresponde a ti convertirte. Que la transformación de ese Cristo resucitado esté en ti. Depende de ti. No depende de la pastora. Porque a mí nadie me ayudó. A mí el líder Leonardo me dijo esto. Y fue el Espíritu Santo que lo usó, mi hermano, créame. Y yo solita en mi cuarto. Yo solita lloré y morí 1000 muertes. Y aún le sigo muriendo. Porque aún hay cosas en mí que tienen que morir. Aún hay cosas en mí que tienen que ser quebrantadas. Pero dice la palabra de Dios. Dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Si usted robaba, devuelva lo que robó. Si usted hizo daño, vaya y pida perdón. Si usted ofendió a alguien, vaya y restaure con esa persona. Eso es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Con eso tú demuestras que has nacido de nuevo. Con eso tú demuestras. Pero no puedes seguir, iglesia, robando. No puedes. Aleluya. Porque dice Mateo 3:8, frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Hechos 19:19 dice que todos los brujos y hechiceros traían sus libros de magia y los quemaban delante de todos. Esto es conversión. ¿Y sabes por qué lo hacían? Porque ya no querían ser más brujos. Ellos iban. Los discípulos le predicaban. Y ellos iban. Y llevaron todos los libros. Todos. Y los quemaron. Los destruyeron. Eso es ser una persona convertida. Amén. Mire, en Lucas 19:8 dice que Zaqueo le dijo a Jesús: y lo que yo he robado lo devolveré 4 veces más. Zaqueo se arrepintió, pero Zaqueo se convirtió. Yo robé a este. Imagínense este panorama. Jesús en casa de Zaqueo. Y llega uno del pueblo donde está Jesús en casa de Zaqueo y le dice: oye, Jesús está en tu casa. En tu casa está Jesús, aquí. Mira, lo que me robaste el otro día, los $10,000 que me robaste, devuélvemelos 4 veces. Y que Zaqueo le dijera: no, hermano, ya, eso mentico, esa fue una ofrenda que usted me dio cuando yo era mundano. No, iglesia. En él hubo eso. Efesios 4 del 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Airaos, pero no peques. Nadie dice que no te puedes molestar, porque ese es otro detalle que a mí me molesta de los cristianos. Cuando venga una persona molesta, yo se lo voy a decir de mí, cuando me ven molesta a mí, pero ¿viste cómo se molestó? No, ¿tú vives dónde? En las alturas, y tú nunca te molestas. Mire, que me guindan por aquí, ve. Por aquí duele, ¿verdad? Cuando me molesto porque hacen las cosas mal, y me vengan a decir: sí, pero usted se molesta. ¿Qué? ¿Tú nunca te molestas? Mira lo que dice la palabra de Dios: airaos, pero no peques. Te está dando una orden, te está dando un permiso
de que te puedes molestar. Y ve, no dice que te molestes. ¿Usted sabe lo que es ira? Bien bravo yo, pero bien bravo. Pero ¿sabe lo que le estoy diciendo? Pero no peques, no ofendas cuando te molesta, no humilles, no abras tu boca para ofender, para destruir. Y le dice luego, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena y necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Que tus palabras construyan. Que cuando abras tu boca seas convertido. Hay muchos que hay que reprenderle el diablo que tienen en la lengua. Porque el diablo como que se les quedó ahí en la lengua. Denle un aplauso a Dios. Dice, y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Nosotros contristamos, nosotros entristecemos al Espíritu Santo de Dios, con el que fuimos sellados para el día de la redención. Lo contristamos. ¿Sabe cómo es una persona triste? Apagada. Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si yo sigo cayendo en el pecado, si yo sigo haciendo las cosas mal, el Espíritu Santo de Dios, con el cual yo fui sellada para el día de la redención, va a estar en mí, pero triste. Triste, iglesia. Y dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Quítese de nosotros. El apóstol Pablo, antes de conocer a Jesús, él mataba, él asesinaba a la gente. Pero cuando él tuvo un encuentro con Jesús, él se convirtió y nunca más asesinó a nadie. Y muchos asesinamos a nuestros hermanos con la lengüita que tenemos. Muchos dentro de la iglesia de Jesucristo asesinamos y destruimos a nuestro hermano. La misma lengua que utilizamos para bendecir es la misma lengua que utilizamos para maldecir a la gente. ¿Está convertida mi lengua? Quebrantarse es morir voluntariamente. Cuando nosotros morimos o nos quebrantamos a esas prácticas que antes hacíamos antes de llegar a Cristo, cuando renunciamos a ella, Dios nos da vida, iglesia, y vida en abundancia. Juan 12:24 dice, de cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. De cierto te digo, que si el grano, que si la semilla que cae en tierra no muere, quedará solo. Y en estos días fue uno de los candidatos a la alcaldía, porque él quería que oráramos por él. Y él decía eso, que los cristianos oraban muy bonito, los evangélicos fue la palabra que usó, pero que cuando se molestaban o que cuando no estaban dentro de la iglesia, Dios mío, Señor Jesús. Fuerte, ¿verdad? Y es tremendo, porque este tipo de mensaje no se predica en la iglesia de Jesucristo.
Sabes, continuamente nos encanta que nos hablen de la fe, de la prosperidad, de que nos va a ir chévere. Mi hermano, no le va a ir chévere nada si usted no cambia. Si yo no cambio, el cielo de bronce va a permanecer allí. Créamelo. Si yo no muero, cualquier semilla para dar fruto debe morir. Para ser un árbol frondoso que dé frutos abundantes y dulces, primero debe pasar por un proceso de muerte. La semilla de mandarina tiene una conchita, usted que la recubre, ¿verdad? Y usted sabe que cuando ella pasa muchos días seca, ella como que se agrieta, ella se parte. Ella allí murió. Y la semillita que está dentro, lo que está dentro, cuando está bajo tierra, ahí comienza a florecer. Así somos nosotros. Les voy a contar rápidamente el testimonio de una joven de Maranata, Valencia, que hace mucho tiempo estuvo con nosotros aquí en la iglesia dándonos unas enseñanzas. Y ella nos hablaba de la muerte, de morir continuamente. ¿Y sabe qué nos decía esta joven? Ella nos decía a nosotros que a veces ella llegaba a la oficina de su pastor a decirle: no estoy de acuerdo con esto porque usted está haciendo eso así, eso no se debe hacer así, yo no creo que esa persona pueda hacer esto, a mí no me parece. ¿Y sabe lo que le decía su pastor? Ve, entiérrate y muérete. Su pastor le decía eso. ¿Cuántos se recuerdan aquí de eso? Allá están uno, por aquí está otra. Le decía eso: ve, entiérrate y muérete. Porque ella iba de continuo a la oficina de su pastor a quejarse. Y le decía: mano, cuando ella venía, él ya dice que ni siquiera levantaba la cabeza. Él seguía escribiendo lo que estaba haciendo y levantaba la mano y le decía: mano, dile que se muera. Parro, yo dije: Dios mío, es fuerte, ¿verdad? Me impresionaba porque ella decía esto, que ella llegaba a su oficina y ella sentía que ese espíritu inmundo de altivez, de orgullo, de prepotencia en ella, era una cosa que sentía por dentro que como que la consumía. De esa manera aprendí a morir voluntariamente. Y dice la palabra en Juan 12:25 que Jesús dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que ama su vida de chismoso, el que ama, el que se complace murmurando de la gente, el que se complace metiendo cizaña, el que se complace que sigue robando, el que se complace que sigue mintiendo, el que llega a su casa y luego abre la boca y ofende a su esposa con palabras porque se complace. O al revés, porque a veces son más las esposas las que ofenden al esposo. ¿Dónde están las mujeres? Diga por lo menos ay, ay, ay. Dice: el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que aborrece su vida vive continuamente una muerte voluntaria. Amén. Vive continuamente ¿qué? Una muerte voluntaria. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús murió. Él murió.
Y ¿sabe una cosa? Él se humilló. ¿Usted cree que él quería morir? ¿Usted cree que él quería pasar por ese proceso? Pero por amor a ti y a mí, él tuvo que hacerlo para que tú y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia, iglesia. Él lo hizo por eso. Dice que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. La muerte de cada persona no es la misma. En las áreas que yo tengo que morir, usted no tiene que morir. Pero créamelo, como que ese sol brilla en esta hora. Usted tiene cosas que yo no tengo. Y yo tengo cosas que usted no tiene. Amén. Dice Mateo 3:4, dice que Jesús fue bautizado en el Jordán, pero Jesús fue procesado en el desierto. Y es a través de los procesos como nosotros vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados. Los procesos no son malos, iglesia. Cuando usted esté pasando por un proceso, no le diga a Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, pregúntese, Señor, ¿a qué tengo que morir yo? ¿A qué tengo que morir yo, Señor? Lucas 4 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Mire lo que dice, que la gente lee por leer. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? ¿El diablo? No, lo llevó Dios, porque era necesario. Lo llevó, la presencia de Dios lo llevó. El enemigo no tiene poder en nosotros, iglesia. Lo atamos en esta hora, le damos una orden que sea reprendido en el nombre de Jesús. Él no tiene. La palabra de Dios dice que el que está en Cristo, el maligno no lo toca. Tiene prohibido tocarnos, amén. Y si en algún momento, aún así, pasa por un proceso, tómelo de parte de Dios y crea que Dios está en el asunto. Dios está trabajando en usted. Dios trabaja en mí. Vea, para finalizar, la tentación corresponde al deseo. La tentación corresponde al deseo. Sin el deseo, la tentación no tiene poder. Sin el deseo, la tentación no tiene poder. Vea, me voy a ir al extremo. Cuando un hombre, un esposo, le es infiel a su esposa, ¿sabe por qué le es infiel? Porque él deseaba eso. Porque él lo deseaba en su corazón. Él deseaba caer en eso. Esa es su debilidad, ese es su pecado. Y sabe, cuando una persona es chismosa y alguien le cuenta algo, y no es que no me puedo quedar callada, no, yo tengo que contar esto, yo no sé a quién, pero yo se lo tengo que contar a alguien. Porque esa persona chismosa, iglesia de Jesucristo, ese es su deseo, esa es su debilidad. Le encanta el chisme y no se puede callar la boca. Pero dice que en Lucas 4 dice que el diablo le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús venía de un ayuno de 40 días. ¿Tendría hambre Jesús? Pregunto. Tenía hambre, pero como él estaba espiritual, él venció la debilidad. La venció, iglesia. Y dice la palabra de Dios
En Lucas 22 dice: y estando en agonía oraba intensamente, y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Jesucristo no murió la primera vez. Escuche esto. Jesucristo no murió la primera vez en la cruz del Calvario. ¿Sabe cuándo Él murió la primera vez? Allí en el Getsemaní, cuando su sudor eran grandes gotas de sangre. Allí, esa fue su primera muerte. Allí Él murió. Termino leyéndole Jeremías 15 por el versículo que comencé. Dios le dijo a Jeremías: por tanto, así dice Dios, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás como mi boca. Mira lo que le dijo Dios a Jeremías: si tú dejas de hablar porquerías, si tú dejas de hablar sandeces, tú serás como mi boca. Lo que tú digas en esta tierra se hará. Yo dije: Señor, definitivamente tenemos que convertirnos. Y dice: y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová de los ejércitos, y te libraré de las manos de los malos y te redimiré, juro que así lo haré. Dios está dispuesto a llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder. Está dispuesto. Pero si te convirtieres, Jeremías, si sueltas ese pecado, si dices: ya no voy a hacer más esto, Él promete que te pondrá en medio de esta Venezuela amada como muro fortificado de bronce. Y dice que pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Y yo te guardaré, y yo te defenderé, y yo te libraré de toda perversidad, de todo engaño. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te tocarán, porque yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a bendecirte, iglesia. Dios está dispuesto a bendecirte. Pero yo debo morir, yo tengo que morir una muerte voluntaria, tener ese quebrantamiento, no esperar que venga el desmenuzamiento, no esperar. Y el desmenuzamiento jamás vendrá para matarte, porque lo vimos en la obra de teatro. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Él dio su vida por ti. Solo quiere llevarte de gloria en gloria y de poder en poder. Y dice Hechos 3:19: arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. Arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio. Mira, Dios está así de entregarte una gran bendición. Te lo profetizo en esta mañana. Dios está así de colocarte así en alto. De colocarte así en alto. Iglesia, está así de bendecirte. Y el Espíritu Santo me mostraba esto: para que vengan tiempos de refrigerio sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus finanzas. El enemigo ha querido detenerlas. Las ha detenido. Pero tienes 3 enemigos: el sistema, el diablo, y diga: ¿y yo? ¿Y quién? ¿Dónde están? ¿Y quién más? Y el peor de los 3, ¿usted sabe quién es?
¿Quién es el peor de los tres? Les bendigo a todos. Amén.